¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. Quiero compartir contigo un tema que lo he titulado Mi hijo no me obedece, basado en Efesios capítulo 6, versículo 1 al 4. Y vamos a leerlo. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La desobediencia en el niño está íntimamente ligada con el problema de la autoridad de los padres y de la tolerancia. El concepto que los padres tengan de la autoridad se manifiesta en el grado de tolerancia y por lo tanto en la clase de obediencia exigida. Unos padres autoritarios exigirán obediencia ciega, por la simple razón de que ellos dicen, bueno, acá mando yo. Pero nunca van a reconocer un propio error porque hay que, como ellos piensan, hay que mantener el principio de autoridad. Y en este caso la desobediencia, bueno, es casi inevitable y con ella pues viene también el conflicto. Dentro de este esquema precisamente hay lo que se llama una autoridad irracional, ¿no? El ejercicio irracional de la autoridad, lo que hoy se toma a risa, mañana se castiga severamente, las bofetadas repentinas sin dejar explicarse a la víctima, gritos estertóreos o insultos, todo esto es semilla segura de la desobediencia. El autor de Proverbios dice en el capítulo 19, versículo 18, castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. La Biblia enseña de que al hijo hay que castigarlo cuando desobedece, cuando se porta mal, pero también hay que tener cuidado porque el castigo no debe ser administrado con dureza, con ira, con enojo, porque en ese caso sí podría generarse un daño más allá de lo debido. Ahora, la desobediencia puede surgir también de un ejercicio demasiado blando de la autoridad. El niño aprende fácilmente o intuye que puede abusar, puesto que las amenazas nunca se realizan o los castigos impuestos se levantan apenas comienzan. Y el problema de la desobediencia de los hijos es también un problema de los padres, que deben someter, creo yo, a examen su propio concepto de obediencia y tolerancia. Proverbios 13:24 dice, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Creo que la disciplina es importante dentro del hogar y sobre todo cuando se trata de criar a los hijos y lo que se desea pues es que los hijos sean hombres de bien en el futuro. Cuando existe una mano blanda y no existe disciplina y se deja que los hijos hagan lo que quieran, entonces eso a la larga va a generar consecuencias desagradables para los padres. Hay quienes piensan que el hijo desobedece precisamente para aprender. El desafío puede tener un lado bueno. Una de las tareas principales de la niñez consiste en descubrir la estructura y el significado de la vida. Y eso se aprende en gran medida descubriendo las reglas y normas que regulan el funcionamiento de las cosas. A medida que su hijo crece, su conducta será más compleja y variada y comenzará a ponerla a prueba para descubrir las diferencias más finas de la disciplina. Ahora, si el niño desobedece y parece que disfruta cada vez que usted se enoja, entonces esto debe preocuparnos. A veces los niños son así porque han sido sometidos a una disciplina estricta o castigos severos, y la Biblia nos habla de este tipo de personas. Proverbios 2:14 dice justamente de estas personas que mencioné, que se alegran haciendo el mal, que se huelgan en las perversidades del vicio. En otras palabras, si su hijo desobedece y lo hace a propósito y disfruta verlo a usted airado, molesto, entonces yo creo que en ese caso sí la preocupación pues debe ser extrema. Porque sin darnos cuenta probablemente nuestros hijos están adquiriendo una actitud bastante negativa de la vida y en cuanto se refiere también a su personalidad, que puede ser peligrosa cuando ellos sean adultos. Pero también existe el desobediente crónico,
El que siempre se enoja es aquel que no ha aprendido a posponer su gratificación, busca el placer inmediato, no sabe manejar el problema de la frustración. Claro que si nunca recibe la recompensa, pues no pondrá interés en posponer la gratificación. Creo que a los hijos también hay que gratificarlos, hay que saber alabarlos, hay que saber elogiarlos cuando ellos hacen las cosas bien. Pero un muchacho que hace las cosas bien y nunca recibe una alabanza, un elogio por parte de sus padres, pues esto también al chico lo frustra. La mala conducta se aprende por experiencias que la alentaron. Los padres, por ejemplo, etiquetan a sus hijos llamándolos traviesos, malcriados, y a veces los chicos persisten en portarse mal. Una experiencia ingrata y terrible que sucedió justamente con la nación de Israel, en la que menciona Jeremías en el capítulo 11, versículo 10, cuando dice: se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Jeremías está destacando una situación difícil del pueblo de Israel. Bueno, para el tiempo de Jeremías solamente ya quedaba la nación de Judá. Y él menciona que la nación de Judá se había dedicado a la maldad porque era lo que ellos habían heredado de sus padres. Cuando dice, se han vuelto a las maldades de sus primeros padres. Los padres de ellos hacían cosas malas, cosas perversas, estaban contra Dios, no quisieron escuchar la palabra de Dios, se fueron tras la idolatría, tras dioses ajenos para servirles. Y como menciona aquí Jeremías, la casa de Israel, la casa de Judá invalidaron mi pacto, un pacto que Dios había concertado con los padres de ellos. Y te das cuenta entonces que si los muchachos aprenden cosas malas es porque hubo alguien que los alentara a hacerlo. Y generalmente la educación viene de casa. Claro que los hijos también refuerzan lo malo en las calles, en el colegio, con malas juntas, pero si los padres saben dar y enseñar valores firmes que generen convicción en los muchachos desde pequeños, pues estos van a sostener a los chicos aun cuando puedan encontrarse en ambientes peligrosos donde puedan aprender cosas malas, pero si han aprendido el bien, será muy difícil que ellos quieran captar lo malo. Los chicos son desobedientes porque, este es un concepto equivocado, pienso yo, algunos padres consideran que aún si sus hijos son desobedientes porque hagan lo que hagan, siempre se van a portar mal y por lo tanto hay que castigarlos. Y esto no está bien. Yo creo que si se portó de una forma, lo castigan, y si se portó de otra forma, también lo castigan. El chico no va a poder entender entonces cuál es la diferencia del castigo y por qué se le castiga. Él va a pensar que el castigo es parte normal de su vida y cree que el castigo se debe imponer aún cuando uno hace lo bueno. No, creo que el castigo, o algunos llaman la disciplina también, se debe ejecutar cuando uno hace lo que es incorrecto, lo malo. Pero cuando uno hace lo que es correcto, pues tiene que recibir el elogio, la alabanza, y eso no está mal. Bueno, yo uso la palabra alabanza porque sé que esa palabra en la Biblia pues se relaciona con Dios. Pero cuando hablo de la alabanza en relación al ser humano, hablo justamente del elogio, del encomio, de hablar lo bueno, de alentar a la persona que está haciendo lo bueno. Porque cuando tú alientas a alguien que hace lo bueno, pues esa persona va a querer seguir haciendo lo bueno. Pero si no hay aliento, y solamente hay crítica, y solamente hay castigo, y solamente hay palabras hirientes y ofensivas, pues no estás haciéndole un bien a tu hijo, lo estás perjudicando. La desobediencia de los hijos es el producto también porque los padres están tan ocupados con sus quehaceres que no le prestan atención a sus hijos. Solamente cuando están metidos en asuntos graves recién reaccionan.
Y a veces los chicos lo hacen adrede para llamar la atención de sus padres. Un niño nunca se pondrá desafiante ante la autoridad si se le presta la debida atención. Entonces, para ir redondeando y resumiendo esto, yo puedo decir que los hijos son desobedientes cuando tienen escasa atención de los padres. Tienen padres que aspiran a la perfección y lamentablemente se les priva de satisfacciones, y cuando no cumplen con exigencias desmedidas se les castiga. Y también porque muestran celos, pues los chicos a veces son desobedientes porque muestran celos por el nacimiento de un hermano, ¿no? Lo cual significa que el chico necesita atención. Y hay que enseñarle, y hay que hablarle y decirle que el tener un hermano es parte natural de una familia, y que no debe tener envidia, no debe sentirse mal por eso, no es que se le está dejando de amar, sino hay que explicarle que también ese niño que ha venido al mundo, que es parte de la familia, necesita afecto, necesita atención, y que es su hermano, y por lo tanto lo tiene que amar, lo tiene que apreciar. El chico tiene que entender esto y tiene que asumirlo así. Ahora, si eres indiferente y no alientas a tus hijos, esto puede generar, como ya mencionamos, la desobediencia en ellos. El niño que no es estimulado se vuelve desinteresado, carece de motivaciones y se porta mal constantemente. No importa lo bien que se pueda portar o los logros que pueda obtener, pero al final él sabe que nada se le reconoce. Colosenses 4, versículo 6 dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. El niño que siempre desobedece es porque manifiesta hostilidad y resentimiento. A veces el niño miente, roba o actúa con falsedad, no por las dudosas recompensas que puedan significarle estas acciones, sino por el solo hecho de portarse mal. En general, un niño que manifiesta crónicamente estas conductas está pidiendo a gritos que se le preste atención. Son malas conductas aprendidas, porque no ha habido buenas, y aquellas son promovidas también por el enemigo de nuestras almas. Como dice el apóstol Pablo en el capítulo 2, versículo 2 de Efesios, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pablo habla a los efesios, diciéndoles con respecto a la vida anterior que tuvieron, les dice en los cuales, en los estilos de vida, de pecado y todo ello que tuvieron antes, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Yo subrayo esa expresión, hijos de desobediencia, porque la desobediencia es algo que va en contra de Dios. Es parte de la naturaleza del enemigo, del diablo, que como nosotros sabemos perfectamente, él antes de ser lo que es ahora el diablo, pues fue un ángel bello, hermoso, un ángel que Dios creó y que era una de las perfecciones en la eternidad, pero lamentablemente este ser se malió, quiso ser como Dios, se corrompió, desobedeció y Dios tuvo que echarlo. Y así como él, rebeldes, desobedientes, son todos aquellos que no se quieren someter a la voluntad de Dios y que sin darse cuenta se están constituyendo en hijos de desobediencia, seguidores, aunque no se den cuenta muchas veces, de este ser maléfico que la Biblia llama el diablo. Según el pasaje que leímos al inicio de Efesios 6, capítulo 1, versículo 4, vamos a encontrar allí lo que dice, por ejemplo, el versículo 1, cuando enseña Pablo y dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedecer no es otra cosa sino que cumplir lo que se manda. Los hijos que viven bajo la tutela de sus padres están llamados a obedecer. La Biblia dice: porque esto es justo. Lo correcto es que los hijos obedezcan porque esta es su labor mientras los padres velan por ellos, que aprendan a sujetarse. Si los hijos son obedientes, serán padres responsables. Los hijos desobedientes no son bien vistos por Dios ni tampoco cuentan con su bendición. Y esto lo encontramos en Proverbios 30:17, que dice: el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen
y lo devoren los hijos del águila. En el versículo 2 dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Es decir, Pablo le dice a los hijos que honren a sus padres. Honrar es respetar a una persona o cosa, enaltecer o premiar los méritos de alguien. Los hijos están llamados a honrar a sus padres porque es el primer mandamiento con promesa. Dios promete bendecir a los que lo hagan. En el verso 3 dice, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. La promesa estriba en que los hijos que sepan honrar a sus padres les irá bien y serán de larga vida. Dios se compromete a bendecir a los hijos que saben honrar a sus padres en todo lo que emprendan y gocen de buena salud y disfruten de una larga vida, vida bendecida en la tierra y por supuesto vida eterna en el cielo. Y el versículo 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Como decíamos, no hay que caer en el abuso de autoridad, ni como dice el pasaje, provoquéis a ira a vuestros hijos. Hay padres que creen que gritando, maltratando a los hijos, lograrán su obediencia. Se requiere de tacto y sabiduría para poder ganarse la confianza de los hijos. Y para esto requerimos de la gracia y el poder de Dios. El gran reto de los padres es criar a los hijos en disciplina y amonestación del Señor. Son los padres los encargados de enseñar el temor de Dios a sus hijos. Y depende de ellos, de que amen o rechacen a Dios. Se enseña con la boca, pero también se enseña con el ejemplo. Tú que eres padre de familia o madre de familia, que tienes hijos a tu cargo, que los crías, que los educas, pues algo importante, no dejes de modelar para ellos. Yo me he dado cuenta que en muchos hogares el gran ausente, ¿sabes quién es? Dios. Dios no está presente en muchos hogares. Hay padres que no les interesa Dios, no les interesa leer la Biblia, no les interesa ir a la iglesia, no inculcan en sus hijos tampoco esto. Bueno, si ellos no temen a Dios, mucho menos sus hijos van a aprender a temer a Dios. Los padres creen que la vida hay que disfrutarla como es, hay que poner énfasis en cosas que para ellos son importantes, estudiar, trabajar, hacer empresa. No está mal eso, pero se dedican más a la vida terrenal, a la vida material. No hay valores, y si no hay valores significa que uno puede establecer su propio código de conducta como quiere hacerlo, sin tener a Dios de por medio. Y es por eso que tenemos una sociedad que cada día está más desviada, más corrompida, y tenemos hombres y mujeres pues que no tienen ningún temor de Dios y que están preparados más para hacer el mal que para hacer el bien. Es lo que estamos viendo. Y como bien dice el Señor, todo lo que el hombre sembrare, eso también va a cosechar. Lo peor de todo, creo yo, es que un hombre o una mujer que vive sin Dios y muere sin Dios, pues perdió su tiempo, porque se va a ir una eternidad terrible, de condenación eterna. Mejor no hubiera nacido esa persona, creo yo. Tú no quieres perder tu vida así. Yo creo que tú no deseas tener una eternidad de perdición. Pienso que si tú amas a Dios o crees en Dios, pues déjame decirte que Dios tiene un plan, un propósito para tu vida. Dios tiene un plan y propósito para la vida de todos los seres humanos, porque Dios nos creó a todos. Solo que muchos no lo entienden, no lo descubren y viven sus vidas a su manera. No, la Biblia dice que Dios envió al mundo a su Hijo Jesucristo, para que por medio de él nosotros podamos reconciliarnos con Dios porque estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, y de esa manera entablar una relación con Él y empezar a entender el plan y el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Yo no sé cómo ha sido tu vida, no sé si tú provienes de un hogar disfuncional o un hogar bien constituido, donde has recibido buena enseñanza, no lo sé, hay muchos que provienen de diferentes contextos. Pero déjame decirte que todos, aquellos que puedan haber nacido en un buen hogar o aquellos que hayan nacido en un hogar disfuncional, igual, todos necesitan de Dios. Y tú necesitas de Dios. Si todavía no lo tienes en tu vida, en tu corazón, necesitas a Cristo. Y debes abrir tu corazón para que Cristo sea el que le dé sentido y propósito a tu existencia. Y
para que puedas comprender que Dios no solamente te creó para que vivas unos cuantos años aquí en la tierra. El plan de Dios es que tú puedas vivir en la eternidad con Él, disfrutando de esa vida abundante que Cristo dijo que nos daría. Como dice Juan 10:10, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Ábrele tu corazón a Cristo, permite que entre en tu vida, permite que haga de ti un hombre nuevo y una nueva criatura para la gloria suya. Espero que esta reflexión haya sido de ayuda, bendición para tu vida. Estamos en contacto, Dios mediante, en una próxima oportunidad.